por A, B o C motivo no puede ingresar a la clase, yo lo único que necesito es que me avise, ya sea por interno o que avise al WhatsApp. Así yo las dejo con, evidentemente ausente, pero con la correspondiente falta, lo que evidentemente al final del curso no afectaría el tema del porcentaje de asistencia. ¿Ya? Para que más o menos entremos un poquito en detalle, me gustaría que se presentaran, que me dijeran más o menos por qué tomaron este curso y qué es lo que ustedes esperan, digamos, obtener del curso en sí. Porque obviamente todos entraron aquí por una motivación y me gustaría saber cuál es su motivación para poder tomar este curso. ¿Alguien? Cri, cri, penaron las ánimas. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, Gloria, la escucho. Mi nombre es Gloria Amparo Rincón, soy colombiana. Eh, yo tomé el curso porque yo trabajo en una planta de proceso en el área de higiene, pero higiene dentro de la planta, como higiene industrial con las máquinas y todo el proceso, ¿ya? Y entré a estudiar ingeniería en prevención de riesgo. Entonces, en la Universidad de Santo Tomás, online. ¿Ya? Entonces la idea mía era como tener un poco más como énfasis y sentido para cuando empiece la carrera, que la empiezo ahorita en septiembre, para no ir tanto en el aire, sino al menos tener una idea de la situación, Una ¿ya? previa. Eh, sí, exacto. Entonces como que para poderme, ¿ya? Tengo certificados en manejo de sustancias peligrosas y químicos, ¿ya? Pero no tenía ese certificado. ¿Ya? Entonces es muy importante porque han pasado muchos accidentes. Entonces es bueno uno saber qué hacer en caso de... Claro. Los primeros auxilios siempre van a ser la puerta de entrada Sí, a todo lo que viene después. exacto. Muchas gracias, Gloria. Vale, un gusto. ¿Alguien más? Hola, Hola, Gisela, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Gisela Valdés. Yo quiero ser cuidadora certificada para adulto mayor. Em, ya estoy pensionada y por lo tanto quiero trabajar en eso. Estuve trabajando con o sea, no trabajando, bueno, sí, trabajando con mi suegra, atendiéndola. ¿Ya? Y la verdad es que me encantó el tema y por eso quiero perfeccionarme. Un sí, pero no. Un sí, pero no. Lo de mi suegra, dices tú, claro, Sí. porque estaba en mi casa, po. Ah, ya. Sí, Ya, por eso. Así es perfecto. que, por eso quiero trabajar en eso, me gustó el tema, me gustó mucho. Vale. Muchas gracias, Gisela. ¿A ti? ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola, Judy. Disculpe que recién entro, no, es que tenía que ingresarme a otro y No se no me preocupe. había percatado. Sí, y quería decirle que yo trabajo ya hace 8 años con adultos mayores y quería perfeccionarme mejor. Claro, sé, ¿no? Quiero aprender más, un poco más, aparte que lo que sé. Tener un poquito más de Sí. herramientas, podríamos decir. Conocimientos, claro, conocimiento, herramientas, eso. Perfecto. De los que vienen llegando ahora, la pregunta del millón era, ¿por qué tomaron el curso? ¿Cuál es su motivación para tomar este curso de cuidado de enfermo y primeros auxilios? Porque a mí me gusta, a mí me encanta. Eso me motiva a seguir, porque son Perfecto. 8 años, he tenido, entre los 8 años he tenido dos nomás, y sigo con una adulta mayor. Ah, harto Y tiempo haciendo cuidado. sí, y me dicen que por qué no me perfecciono más, me dice porque, claro, inyectar inyecciones que van a la nalga, no sé todavía, pero sí al brazo, la insulina, todas esas cosas sí sé. Toma la presión, la temperatura, todo eso. Sí, Perfecto. pura Ya, práctica. pura práctica nomás. Eso. Gracias. Gracias a ti, Hola, Judy. buenas tardes. Betsy, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bexi. Yo trabajo en un geriátrico con adultas mayores, pero son 8 abuelitas, son solamente mujeres. Y debido a que ya tengo tiempo cuidándolas, pero no tengo a cargo así como validado, entonces mejor siempre tener como algo. El año pasado yo había tomado este curso, pero cuidaba igual una señora de día y una de noche, entonces igual no lo terminé, entonces lo volví como que a retomar y empezar de cero, pero igual ya iba como por el tercer módulo, así que igual ya como que igual tuve el conocimiento, pero claro, no llegué a terminar el certificado, entonces me volví a Como que, inscribir como tal. Sí, como yo que había ya llegado los al conoces. módulo, sí, había llegado al módulo que era show, definición, causas y manejo, y Ah, de ahí ya, me perfecto. tocó, sí, de ahí me tocó retirarme y nada, este año recién decidí volverlo a retomar. Perfecto. Entonces, bienvenida de vuelta, Betsy. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Me llamo Bla- Arlene. Arlene, ya. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le cuento que yo estoy trabajando actualmente ahorita con un adulto mayor en casa particular y por eso me estoy matriculando para aprender más a fondo, poder manejar el trabajo que llevo con el adulto mayor. Y porque Perfecto. anteriormente ya lo estudié el cuidado de adulto mayor, pero no aquí, sino en Perú. Soy peruana. Ah, ya, perfecto. Tengo mi carta certificada igual de adulto, el cuidado de adulto mayor. Buenísimo. Ahora va a tener una doble certificación de adulto mayor. Así es, siempre es bueno 10 de aprender 10. un poquito más. Sí, siempre. Nunca Eso, está de más. muchas gracias. Gracias, Gracias. Arlene. ¿Alguien más que se quiera presentar? Sí, buenas Hola. noches. Mi nombre es ¿Maritza? Berta Londoño. Sí. Ah, Berta. Ah, Hola, Berta. mi nombre es Berta Londoño. Soy colombiana, soy de Medellín. Ya llevo 11 meses acá en Chile. Y bueno, en el ámbito del cuidado del adulto mayor no tengo experiencia. Por eso me inscribí para poder adquirir conocimientos. Ah, perfecto. Una buena carta. Ahora sí, Maritza. Ya, hola, buenas noches. Soy de Curicó, primero que nada, un agrado. Eh, bueno, me interesó mucho el curso porque también soy cuidadora adulto mayor y lo hago hace muchos años y esto también me sirve para lo que yo hago, para mi trabajo, para adquirir un poco más de conocimiento. Así que agradecida por la oportunidad y espero que sea algo grato y fácil de llevar. Así que agradecida. Gracias, Maritza. Ya. Hola, Les... buenas noches. Hola. Soy Blanca, Blanca Blanca. Sepúlveda, Hola, desde Blanca, buenas. desde María Pinto. Trabajo hace mucho tiempo con adulto mayor, hace muchos años, como unos 15 años, y hice un curso de asistente de enfermería. Y ¿Ya? ahí adquirí conocimiento. Después tengo uno de podología estética y acá empecé hace ya como 2 años con adultos mayores. Así que para tener más conocimiento y hacer algunas cositas nuevas. Eso. Especializarse un poquito más. Exacto. Así que Perfecto. feliz. Bienvenida, Blanca, muchas gracias. Igual, gracias a todas. Bueno, les cuento. Para los que se vienen recién incorporando, como ya les conté a las personas que se estaban ya anteriormente conectadas, todos los compañeros que estaban antes, mi nombre es Yesenia Lagos, ¿ya? Yo soy enfermera de profesión, empecé como TENS. Yo fui creciendo de a poquito, empecé de auxiliar, TENS, y después llegué a enfermera y después saqué un magíster en donde se me ocurrió la brillante idea de seguir estudiando y después me cansé. No, mentira. Terminé el magíster y cuando se llama después me gustó el área de la docencia, así que terminé haciendo docencia, además del área clínica, ¿ya? Yo tengo de experiencia en todo lo que es enfermería, tengo más de 16 años de enfermería, ¿ya? Así que mi especialidad, de hecho, es el paciente geriátrico. Ya es una de las, encuentro que por lo menos en enfermería, una de las labores más nobles que uno hace, estar acompañando a las personas, sobre todo a los adultos mayores, en etapas complejas de su vida, considerando que el adulto mayor por lo general
Por lo menos acá en Chile y en la mayoría de las partes de América Latina se nota que quedan bastante solitos y a la vera de Dios después de un cierto tiempo, ¿ya? Así que en este curso por lo menos vamos a tratar de entregarles todas las herramientas necesarias, por lo menos en el módulo de primeros auxilios, para que puedan manejarse primeramente en casos de emergencia inmediata, ¿ya? Y posteriormente vamos a entrar digamos, en módulos que son un poquito más a detalle, que son el módulo de cuidados y primeros de cuidado enfermo y paciente geriátrico, todo lo que tiene que ver con estimulación cognitiva, trastornos del paciente geriátrico, que ya eso tiene que ver más con el área de la parte kinesiológica, ya donde van a ver todo el tema de las ayudas técnicas, movilizaciones, etcétera, ejercicios que ustedes mismos les pueden realizar a los pacientes que futuramente vayan a cuidar o que estén cuidando, más todo el área de la estimulación cognitiva, que en el área de la estimulación cognitiva van a haber diferentes tipos de ejercicios, herramientas que ustedes pueden utilizar para mantener un paciente activo, ¿ya? Y vamos a finalizar con el módulo de cuidados paliativos, ¿cierto? Que en el módulo de cuidados paliativos, o sea, de curaciones básicas y cuidados paliativos, que es donde nosotros vamos a ver estrictamente eso, cómo realizar una curación básica y cómo realizar una curación básica más que nada, ¿ya? Y obviamente hasta lo importante también en este curso es que sepan hasta dónde nosotros como cuidadoras podemos llegar con esta función, ¿ya? Así que también van a tener ahí un par de talleres del área legal que les van a explicar un poquito cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar para protegerse en caso de que incurran, digamos, o tengan miedo en incurrir en algún hecho, digamos, como no que sea propio del área del cuidador, sino que, por ejemplo, sea un poco más de enfermería, meter un poquito más de mano, como diríamos nosotros. Lo importante es que tengan el conocimiento, tengan las herramientas para poder defenderse y saber qué decir y qué hacer en el momento, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo se va a manejar el módulo. El módulo consta de 6 clases, ¿ya? Dentro de esas clases vamos a ver todo lo que es evidentemente la parte más fundamental, que es lo que es un primer auxilio, más todo lo que es el ABC de la emergencia, ¿ya? Por ahí vamos a empezar. ¿Para qué? Para que ustedes sepan en qué evidentemente, como diríamos coloquialmente, para que sepan en qué se están metiendo, ¿ya? Después vamos a pasar a ver digamos, las partes más prácticas de lo que es primeros auxilios, todo lo que tiene que ver con quemaduras, contusiones, todo lo que tiene que ver con convulsiones, tipos de shock, técnicas de traslado y salvamento, los elementos que tiene que contener un botiquín de primeros auxilios y todo, evidentemente, la parte más importante, digamos, como el corazón de el primeros auxilios, que es la parte de RCP, ¿ya? Como son 6 clases, cada 2 clases ustedes van a tener una evaluación, ¿ya? ¿Cómo se van a realizar esas evaluaciones? Esas evaluaciones se realizan directamente por la plataforma, por el aula virtual, a la cual ustedes acceden cada uno con su propio usuario y contraseña. Si hay alguno de los presentes que por ese motivo no tenga el usuario y la contraseña o no sepa cómo ingresar, tienen que comunicarse directamente con Catherine Cornejo, que es la encargada docente, ¿ya? Que ella es la que les puede ayudar en esa área para que les explique cómo ingresar y en su defecto también cómo poder realizar las evaluaciones, ¿ya? Todas las evaluaciones tienen una duración de 24 horas, o sea, si empieza la prueba hoy día a las 7 de la tarde, tienen hasta mañana a las 7 de la tarde para realizarla. Pero una vez que ustedes pinchan el link de inicio de la prueba, tienen 90 minutos, o sea, 1 hora y media para completar la evaluación, ¿ya? O sea, está 24 horas disponible la prueba, pero solo tienen 1 hora y media para completar la evaluación, ¿ok? La mayoría de las pruebas, por lo menos en mi módulo, por no decir que todas, son solamente de alternativas. Pero yo les digo desde ya
lean. Lean con calma, tómense el tiempo de realizar la prueba, porque todas mis pruebas son de comprensión lectora. Yo les cambio una palabra, una coma, que cambie todo el orden ¿cuánto se llama? De la pregunta, y muchos caen. Y se los digo por experiencia porque vengo realizando docencia con esta OTEC hace más de 6 años. Así que les estoy dando desde ya la recomendación previa para que después no me digan, pero profe, estaba complicada la prueba. No, la prueba no estaba complicada. Lo que pasa es que no leyeron, ¿ya? Así que es cosa de que comprendan lo que están leyendo para que sepan que desde ya sus respuestas deberían ser correctas, ¿ok? Y al finalizar el módulo, o sea, en la 6ª clase, tenemos la evaluación final. En esa evaluación final, si por a veces motivo alguien no estuvo presente dentro de la clase, ¿ya? Y esa clase justamente ese día teníamos evaluación y no tuvo disponibilidad durante esas 24 horas para dar la prueba, al finalizar el módulo se abren todas las pruebas del módulo. ¿Cómo se hace? La última prueba, la prueba 3, se abre por 48 horas. Y el resto de las pruebas, o sea, la prueba 1 y la prueba 2, se abren solamente por 24. Cosa que tengan todos la opción de quedar al día y después no queden con notas rojas o con notas pendientes en el módulo. ¿Ya? Esa es la forma en la que vamos a trabajar este módulo de primeros auxilios. Además, y para, digamos, para conveniencia de ustedes y para orden también, para que ustedes se puedan ordenar un poquito, al finalizar la clase yo les voy a enviar el cronograma o el calendario del módulo, en donde yo les voy a decir fecha, fecha, les voy a mandar detalles, fecha, fecha, cuáles son los módulos o cuáles son los temas que se van a tratar en cada clase. Y además, dentro de ese mismo calendario van a ir las fechas de las pruebas, cosa de que ustedes tengan el tiempo suficiente para poder organizarse, si es que necesitan poder repasar, y así también sepan qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a tratar, y por si alguno llega con alguna u otra preguntilla que a lo mejor no aparezca en el material de estudio que hayan revisado, ¿cuánto se llama? Lo tratemos de resolver dentro de la clase, ¿ya? Eso, yo la verdad soy o trato de ser lo más lúdica posible dentro de mis clases, les puedo asegurar que conmigo no se van a aburrir, pero también les hago la advertencia. Si dejan los micrófonos prendidos y ustedes se ponen a hablar con otra persona, yo los voy a subir arriba del columpio. Y se lo estoy diciendo ahora. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes me invitan a tomar once, me invitan a ver la telenovela, yo les voy a seguir el juego. Yo no tengo ningún problema. Y después vamos a continuar con la clase. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tengan desde ya cuidado con los micrófonos y cuidado con lo que dicen en los micrófonos. ¿Ya? Porque ya nos ha pasado en cursos anteriores que lo que se escuchaba en el micrófono no ha sido de bajo calibre y el alumno ha sido sancionado con suspensión. ¿Ya? Ojo, esto no significa que tengan todo el rato el micrófono apagado, que no quieran ni preguntar nada porque tengan miedo con lo que se puede escuchar. No se trata de eso, sino que se trata de que tengan cuidado con lo que a lo mejor que se les vaya a quedar el micrófono prendido y se puedan poner a hablar con otra persona. ¿Ya? De eso se trata. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran resolver en estos momentos antes de que iniciemos digamos, de frente el módulo de primeros auxilios. Sí, Yo profesora. tengo una duda. Ya, vamos con la Judy primero y después con Mario. Ya, disculpe. Es que me estaba explicando que dijo que para entrar a la clase, en caso que, ¿con quién tengo que ingresar? ¿Me dijo con Carolina? No, con Catherine. Catherine Cornejo. Catherine Cornejo. Ella es la coordinadora docente y ella es la que les puede ayudar.
Ya, ¿y ella cómo tengo un link, un teléfono o ahí mismo lo ingreso? De hecho, yo les voy cuando tengamos el break, yo les voy a mandar al WhatsApp el número de Catherine para que todos lo tengan guardado, cosa que si tienen algún problema digamos, con el ingreso al aula virtual o que, no sé, tengan alguna situación puntual desde el área docente, lo puedan ver con ella. Ah, ya. Muchas gracias. Y ayudí de nada. Mario, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Consulta. Yo llegué un poquito atrasado por el problema del internet. Mi consulta es si pasó lista. Ya, muy buen punto, Mario. Muchas gracias por hacerme ese alcance. Se me había olvidado mencionar eso. Yo la lista, la asistencia la paso al finalizar el curso. No entre medio, no al principio, sino que al finalizar. Cosa de tener el catastro completo de quiénes están, quiénes estuvieron, quiénes se tuvieron que ir o quiénes no pudieron estar. ¿Ya? Así que si por ese motivo alguien no puede entrar a la clase, me manda el WhatsApp, me dice, profe, no me pude conectar, tuve problemas de conexión, o profe, me voy a tener que retirar, no importa. Estuvo presente en la clase, así que queda como presente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Hable ahora o calle para siempre. No. Ya. Vuelvo a reiterar mis más grandes bienvenidas a todos. Así que ahora vamos a partir de lleno con lo que nos trae aquí, que es el módulo de primeros auxilios. Pregunta del millón. ¿Alguien tiene nociones? Bueno, aparte ¿cuánto se llama? De la Gloria, que es prevencionista de riesgo, que debería tener por lo menos un poquito más de noción quizás que el resto. ¿Alguien tiene nociones de primeros auxilios? ¿Sabe qué son los primeros auxilios o les ha tocado aplicar primeros auxilios alguna vez? ¿Es respuesta rápida o no? Respuesta rápida. ¿Sí o no? Como la frase lo dice, los primeros auxilios. Eh, primero, Primeros la auxilios. primera atención, claro, la primera atención que se le da a una persona, ya sea según la necesidad que tenga, porque, digamos, el accidente o lo primero que se le hace, digamos, antes que llegue Listo. sí, Nada más. Con que me digan, con que lo importante de los primeros auxilios es que internalicemos el concepto. Primeros auxilios. Primeras atenciones. Lo primero que yo hago cuando veo a una persona que está en una situación de riesgo. Listo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de primeros auxilios. Ahora, tenemos que pensar y tener muy, muy, muy en claro que existen dos conceptos en el primeros auxilio. Está el primeros auxilios en caso de emergencia y está el primer auxilio en caso de urgencia. ¿Por qué no son lo mismo? ¿O son lo mismo? no creo que sea lo mismo. Urgencia es como algo más rápido, que tiene que ser algo como más De rápido, más Urgencia, rápida la claro, atención, más digamos, rápido. más. Sí. Y la otra es como ir a un consultorio. La gravedad, La Exacto, gravedad. según la gravedad. Esa es la palabra clave. Cuando nosotros hablamos de urgencia o de emergencia, estamos hablando de la gravedad. Por ejemplo, ¿quién fue la que dijo lo del consultorio? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Diga yo, por favor. Yo. Ya, la Judy. La Judy dijo, por ejemplo, cuando uno va al consultorio, ¿por qué va al consultorio? Porque se siente mal, ¿cierto? Sí. una Por lo gen- atención por una atención. ¿Pero una atención de qué tipo? como Es básica, leve, leve. Pues, ojo, puede que no sea leve. Pero ¿cómo se le llama la atención que nos entregan en el SAPU o en el SAMU? Como una primaria, Urgencia. atención Sería primaria, de De urgencia. emergencia. Una atención de Urgencia. 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 Ojo, urgencia. ¿Por qué no de emergencia? Porque cuando yo hablo de una urgencia, yo por lo general cuando voy a consultar el consultorio,
valga la redundancia, estoy consultando o estoy pidiendo que me atiendan porque me duele el estómago, con un resfrío de hace como 3 días y no puedo hablar, estoy con fiebre, estoy congestionado, eh, un montón de etcéteras que nosotros conocemos de los cuales y por los cuales asistimos a urgencia, ¿cierto? Al servicio al SAP. Pero cuando Profe, dígame, pero cuando uno va a urgencias, incluso las mismas urgencias las catalogan de acuerdo al estado de la emergencia. No necesariamente porque uno va a urgencias quiere decir de que ya, voy a urgencias y me atienden de una. No, lo catalogan de acuerdo a la situación de la emergencia, a la edad, todo, viene todo como una escala, por así llamarlo, eso ¿ya? se llama triage, Que- Triaje. el triaje o el triage. exacto. Y sí, efectivamente se cataloga. Pero por lo general, independiente de la catalogación, cuando nosotros acudimos a ese servicio, estamos acudiendo por una atención de urgencia. Algo que nos molesta, pero que no está significando un riesgo vital, no inmediato. No así, por ejemplo, el concepto de emergencia, que cuando yo hablo de emergencia, ahí sí estoy hablando de un riesgo vital inmediato. Por ejemplo, ¿qué sería un ¿Un riesgo vital RCP? inmediato? El RCP. En este caso que la patología vendría siendo un paro cardiopulmonar, ¿cierto? ¿O un paro cardiorrespiratorio? Exacto. ¿Y qué más podría ser una atención o qué más podría ser una situación de emergencia? Una CV también. También. eh, Una persona baleada. sí. Exacto. Algo que se ha visto harto hoy en día. ¿Ya? A eso nos referimos con los diferentes tipos de conceptos. En la emergencia es algo vital, inmediato, necesito la ayuda para, como diríamos, para ayer. Mientras que cuando yo estoy hablando de urgencia, es algo que yo necesito la atención, pero no necesariamente la atención tiene que ser inmediata. Yo puedo esperar un poco, pero sigue siendo una situación que puede conllevar a un riesgo vital. ¿Ya? Entiéndase bien que ambas Sí. conllevan a un riesgo vital. La diferencia es el tiempo que yo tengo para poder determinar la emergencia y la urgencia. ¿Ya? Por eso que es importante que nosotros sepamos distinguir estos conceptos, porque tal como dijo la Glorita, cuando uno va a urgencia, a uno lo van a catalogar de acuerdo a la gravedad de la situación y cuáles sean los síntomas por los que uno va. Porque no es lo mismo que a Por mí triaje. uno atienda o que uno acuda al servicio de urgencia por un dolor en el pecho, a que yo vaya por un resfrío de hace como 3 días. ¿Ya? Y evidentemente cada primer auxilio, cada herramienta que nosotros ocupemos o que vayamos a aplicar en cada uno de nuestros pacientes va a ir variando según la situación, si es emergencia o es urgencia. ¿Ya? Por eso que el primer auxilio es lo ideal que nosotros podamos obtener este conocimiento para que logremos en la situación ya sea de urgencia o de emergencia estabilizar al paciente, aliviar el dolor y también disminuir la sensación de ansiedad en los pacientes cuando se llama el que requieren primeros auxilios. Porque recordemos que las emociones, y esto es súper importante, las emociones también influyen en cómo físicamente mi cuerpo se va a expresar, ¿ya? Y eso lo puedo manejar con los primeros auxilios hasta que llega el personal capacitado, pueden aplicar técnicas y herramientas más permanentes y hacen el traslado correspondiente hasta el centro asistencial, donde evidentemente se le van a brindar todas las herramientas y todos los, digamos, todos los insumos que el paciente necesite, que yo evidentemente como primer auxiliador no voy a tener, ¿ya? Por eso, primer auxilio es la primera atención, ¿ya? Disculpe, en Dígame. la emergencia podría ser como un accidente que haya, sí. Exacto, Puede, sí, de claro, todas maneras que eso es lo sí. que... Ah, ya, gracias. Un accidente automovilístico, de hecho, cataloga como emergencia. Independiente que la persona, no sé, pues tenga
solamente Ya, contusiones, pero sigue siendo una emergencia. gracias. Y ayuda, ¿ya? Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta con los primeros auxilios es que yo voy a brindar las herramientas o voy a aplicar las técnicas o la ayuda que va a ser inmediata, pero tiene un carácter temporal, ¿ya? Va a ser lo que yo pueda hacer en el momento, con lo que yo tenga en el momento y con lo que yo sepa en el momento. Es con eso con lo que yo trabajo, ¿ya? Y estas herramientas que yo voy a utilizar son herramientas que yo voy a aplicar, como lo mencionábamos recién, en pacientes que estén sufriendo un paro, que puedan estar sufriendo un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y específicamente, y estamos hablando en la mayoría de los casos, uno relaciona primeros auxilios con accidentes, pero recordemos que los accidentes no son solamente estas situaciones que requieren primeros auxilios. Podemos tener también, por ejemplo, o podemos necesitar también aplicar primeros auxilios en algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, ¿qué enfermedad puede requerir primeros auxilios? La Maritza, por ejemplo, mencionó una delante, el ACV. El ACV, sí, Mario me parece que mencionó otro, la parada cardiopulmonar respiratoria, o la parada respiratoria. sí. Son enfermedades de carácter aguda. Son enfermedades que aparecen en el momento y que ponen en riesgo la vida de la persona. ¿Puede ser una herida? Pero es que una Profesora, herida, pero por ejemplo una Una herida, quemadura, ¿y algo? claro, ahí por ejemplo podríamos hablar ya de un accidente o de más que de una enfermedad, porque la herida en sí no es una enfermedad, es como una situación fortuita. profesora, Daniel, buenas tardes. buenas tardes. También podría ser, mire, la urgencia bueno, en la urgencia podría ser que un niño o un adulto llegue al centro asistencial de urgencia porque se atoró con algo y tiene la vía aérea tapada Truy. y entonces obstruye la vía aérea obstruida. Entonces, a raíz de la vía aérea obstruida, donde no pudieron sacar el objeto de la vía aérea, se le produjo un paro. Ahí ya pasa a ser una emergencia por lo mismo, por la obstrucción y no tener paso de aire por la vía aérea. Exacto. Y ahí tenemos dos conceptos en uno, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, tenemos la urgencia, que es la desobstrucción de la vía aérea, que al paso digamos, de los minutos, se transforma en una emergencia porque produce una obstrucción que impide el paso de oxígeno y por lo tanto se produce la posterior parada respiratoria. Y ahí tenemos O una una emergencia serie. o una CVT. Profe, ¿y la gente con epilepsia? La gente con epilepsia, por ejemplo, ahí podríamos catalogar los primeros auxilios que se le entregan como una enfermedad. O más bien, si la persona ya tiene epilepsia, se le puede considerar como una agudización de una enfermedad. Porque la mayoría de las personas que son epilépticas tienen que tener un tratamiento por vida, pero si empiezan a convulsionar, entonces estamos hablando de la agudización de la enfermedad que la persona posee de base. Por ejemplo, hay también las enfermedades agudas o la agudización de la enfermedad que también entra dentro de los primeros auxilios, son las crisis hipertensivas, por ejemplo, y las hipoglucemias, que son las bajas de azúcar. El Ahí azúcar. estamos hablando de las descompensaciones de enfermedades propias de algún paciente. Y ahí estamos hablando Profe, entonces agudización. Dígame. una persona asmática y en el lugar de trabajo por intoxicación de sustancias químicas, Ujú. también puede ser. Ahí, si está laborando Ojo, en un lugar, ¿para dónde va? ¿Para el consultorio emergencia. o para A la H. Porque la... si es intoxicación en el lugar de trabajo es un Del accidente trabajo. laboral, ¿ya? Eso es Así que hay accidente que laboral, a la mutual. a la mutual Una directamente. otra consulta. Independientemente, o sea, está trabajando la persona por X, Y razón, siempre va a ser catalogada como urgencia y va derechito para la mutual. Derechito a la mutual. Hasta un accidente cortopunzante se considera una urgencia si uno está trabajando y se entierra algo, sigue siendo una urgencia. O sea,
A lo mejor no es que se atravesó el dedo, ¿se entiende? Pero independiente si se pinchó ya con una aguja y estaba trabajando, se considera urgencia, se Accidente traslada a la laboral. mutual. Y eso sigue siendo accidente laboral. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, esas tres situaciones podemos tener, que son las, digamos, como las principales en donde se prestan primeros auxilios. Y tal como les mencionaba anteriormente, tienen que recordar siempre que los primeros auxilios no solo se van a preocupar de las lesiones físicas que presenta una persona, sino que también tenemos que pensar, por ejemplo, en la parte emocional, en cómo influye la parte emocional dentro de las situaciones de emergencia y de urgencia. Ejemplo fácil. Cuando uno tiene miedo, ¿qué es lo que uno siente? Sensación de desmayo, o sea, sí, pues, de desmayo inminente. Se llama, Sudoración, ¿Ya? ¿Qué más? entra en shock. Ansiedad, A veces le da tembladera a la gente cuando está así con miedo. crisis de Claro, también se pánico. pone. Crisis de pánico también, sí. Crisis de También. pánico, tiene miedo, tiene profesora, como gusto. esto lo conlleva una lipotimia al paciente, No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. Las personas cuando tienen crisis de pánico, es más probable que tengan una lipotimia que aquellas personas que solo sienten miedo, perdón. sí, Pero pues, no no, que es eso, que, a eso me refería, que, que las personas que están pasando por esto, por sensaciones de lo que estábamos diciendo crisis de pánico de crisis de pánico, puede provocarle una lipotimia. puede. Ah, ya. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. disculpen mi ignorancia, disculpa, pero ¿qué es una nipotemia? Lipotimia. Lipotimia. Lipotimia, Lipotimia, ojo con el concepto. Lipotimia y síncope son dos Es diferente. conceptos que son completamente diferentes, pero se refieren en definitiva a la pérdida de conciencia momentánea, que eso es como el síntoma principal. ¿Se entiende? como un desmayo. Exacto, es un desmayo. ¿Profe? Pero, Gracias. profe, Profesora, buenas Profe, noches, mi nombre es Flor. ¿Aumenta el ritmo cardíaco cuando el Sí, paciente tiene miedo? Eso era lo sí, que quería que me respondieras. sí. Exacto. pero en la lipotimia uno tiene la sensación de mareo, pero no pierde el conocimiento. En cambio, en el síncope siente la sensación de mareo y sí se pierde el conocimiento. En el síncope y en la lipotimia tú puedes perder el conocimiento. La diferencia es el tiempo que transcurre. Por ejemplo, en la lipotimia puedes no perder el conocimiento siguiendo teniendo Por, la sensación de desmayo, por mientras que en un el transcurso síncope muy sí. corto. Exacto. Es como Ah, un ya, flashback. ya, Mientras que ya, en profe, ahora. en el síncope, que es el desmayo como tal, sí vas a estar desmayado por lo menos un par de minutos. Ah, ya, comprendo. Ahora entiendo la diferencia. profe, Diga. bajo mi experiencia, porque llevo como más o menos unos 3, 4 meses sufriendo de ansiedad, crisis de Ujú. ansiedad y pánico, el desmayo llega repentinamente. Todo empieza por una ansiedad, sudoración en las manos, en los pies. Cuando tú menos piensas, te desmayaste. 5, Ya. 10 minutos, 15 minutos y despiertas. Pero ojo, tal como lo dijo el Flor, lo que yo quería que pensara más que en la parte emocional era el cómo el cuerpo lo expresaba. Y la Flor fue súper certera en decir, cuando uno tiene miedo, se le acelera el corazón. ujú, Comienza a eso latir más también. rápido el corazón porque uno tiene miedo. Y las De hecho, pulsaciones son más rápidas también. las pulsaciones son más rápidas y como el corazón late más rápido, el corazón late más rápido, o sea, aumenta la frecuencia El cardíaca. ritmo cardíaco. Y en su defecto, ¿qué es lo que va a pasar? Está latiendo el corazón más rápido con la misma cantidad de sangre que tiene en un inicio. Y eso es lo que en muchas ocasiones, sobre todo en las crisis de pánico, es lo que termina generando el desmayo. ¿Se entiende cómo va una cosa conllevando a la otra? Sí. Por eso que las Sí, emociones
emociones afectan físicamente a una persona. Entonces, si lo llevamos esta misma situación a una situación de emergencia o de urgencia donde evidentemente la persona va a estar muerta de miedo, si tengo una persona, por ejemplo, con el pie quebrado y esa persona tiene miedo, y estamos hablando recién que las crisis de pánico aceleran el corazón, hace que la presión aumente, disminuya, hace que además se genere taquicardia. ¿Qué va a pasar con esa persona con el pie quebrado y que más encima está sangrando? ¿Va a sangrar más o va a sangrar menos? Va a sangrar más. Más, Más. más. Va a sangrar más, porque el corazón está latiendo más rápido. Por lo tanto, va a perder sangre mucho más rápido que lo que perdería una persona que estuviera emocionalmente contenida. ¿Ya? Por eso siempre recuerden que uno Puede ser- no puede separar ambas cosas. Puede No ser puede. una pena muy fuerte Puede ser una pena, puede ser un miedo, puede ser e cuando ves incluso un hay personas. accidente, también como que te acelera el Causa corazón, cuando variada. ven, sí, eso me Piensen pasó a mí. incluso, pensemos por ejemplo en las personas que se suben a los juegos mecánicos, a estas montañas rusas gigantes. Esas personas no Fantasilandia. tienen, claro, pensemos en Fantasilandia. Esas personas no se suben con miedo, se suben con felicidad, se suben con emoción, con ganas de sentir la adrenalina, y hay gente que se le va muy a las espalda la adrenalina y tienen una descarga de adrenalina tan grande que estando en el juego se desmayan. Pero no se están desmayando por miedo, se están desmayando porque literalmente tuvieron una descarga de adrenalina demasiado grande y el corazón les dijo, oye, oye, baja las revoluciones, por favor, respira. ¿Y Ahí ahí qué sería hace? una lipotimia. Ahí sería una Una lipotimia. emoción. Ahí sería una lipotimia. Muy bien, Kelly. Entonces ahí literalmente el cuerpo con una descarga de adrenalina muy grande lo que le hace decirle es, respira, relájate, desenchúfate, vuelve a enchufarte, reseteate y verifica dónde estamos. Y ahí tenemos una lipotimia. A la persona le bajó demasiado la presión por una descarga de adrenalina y el cuerpo literalmente lo que diríamos nosotros se reseteó. ¿Se entiende? Son conceptos que la parte física y emocional siempre van a ir de la mano, siempre van a ir De la juntitos. mano. Somos personas, somos seres humanos y somos integrales. Y por integral significa que tanto la parte emocional como la parte física van a ir siempre, aunque nos traten de decir lo contrario, pero siempre van a ir de la mano. ¿Ya? Y esto tenemos que aplicarlo tanto en personas en una situación de emergencia que estén sufriendo la situación de emergencia, así como también las personas que presencian el evento traumático. Pues si tengo una persona que está mirando todo lo que está pasando y que ve mucha sangre y que no sabe qué pasó, la persona también se puede descompensar. Y puede empezar, quizás, incluso puede llegar a quedar con un trauma permanente producto de la situación que estaba viviendo. ¿Ya? Así que siempre, siempre ambos conceptos van muy de la manita. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea, siempre los primeros auxilios van a tener como una guía por la cual a la cual nosotros podemos seguir para poder prestar primeros auxilios, y eso significa que todos los primeros auxilios tienen principios y tienen precauciones. Y se van a dar cuenta que hay algunas precauciones ya que se repiten perdón, hay algunos principios que se repiten dentro de las precauciones, porque son consideradas ambas cosas. Son cosas que yo tengo que seguir porque además generan un elemento preventivo para mí como primer auxiliador, ¿ya? Por ejemplo, dentro de lo que son los principios de los primeros auxilios, siempre ustedes cuando vayan a prestarle auxilio o ayuda a una persona tienen que mantener la calma, ¿ya? Estar lo más tranquilo como posible, actuar rápido, pero con confianza. Cuando hablamos de confianza, es importante diferenciar la confianza con el cancherismo, ¿ya? La confianza, estamos hablando de la confianza en lo que yo sé, en lo que yo voy a hacer, en cómo lo voy a hacer y en por qué lo voy a hacer, ¿ya? El hecho de que yo tenga conocimiento en primeros auxilios no me hace ni más ni mejor que la persona que está al lado. Me hace una persona que es capacitada, que
que está disponible para poder ayudar a salvar una vida. Y en eso es lo que nosotros tenemos que poner énfasis y es lo que nos tenemos que preocupar. ¿Ya? Ahora, si por la razón que sea, ustedes no están seguros de lo que van a hacer, se vieron frente a una situación de emergencia, pero no están seguros qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Mejor pedir ayuda, dar un paso al costado. Solamente si ustedes están seguros de lo que van a hacer, de todo lo que tienen que aplicar, ahí recién actúan. De lo contrario, mejor dar un paso al costado y pedir ayuda. Recordemos que dentro de lo que son las situaciones de emergencia, sobre todo cuando pasan, por ejemplo, en la calle, nos vamos a encontrar con la famosa familia Miranda. ¿La conocen o no? Sí. Los que están sapeando. No, Tal cual, sí. ¿cierto? Esa gente que hace una ronda alrededor del accidentado, que no cacha una que pasó, que están con el celular, Y el vaso de agua. está claro. Y están, ¿cuánto se llama? Cochucheando ahí qué es lo que pasó, pero nadie hace nada, solo miran. Pensemos siempre que si yo no estoy seguro dentro de esa familia Miranda puede haber alguien que a lo mejor sí sepa de primeros auxilios y por lo tanto podemos pedirle que ayuda, que asistencia. Ahora, eso no quita el hecho de que si esa persona auxilia al afectado, yo me tenga que hacer un lado. Yo le puedo decir, yo tengo conocimiento en primeros auxilios, te puedo ayudar a ti en algo y trabajar los dos juntos, las dos personas en conjunto para auxiliar a esa persona. Recordemos siempre que dos cabezas piensan mejor que una, y en este caso los primeros auxilios, el fin es salvarle la vida a la persona, ¿ya? Aquí no hay que ver por el lado ni del ego, no hay que ver ni por el lado de que yo puedo solo, no, aquí a mí lo que me tiene que importar es que lo que yo tengo que hacer y lo que yo voy a hacer tiene que salvarle la vida a esa persona o por lo menos tiene que estabilizarlo hasta que llegue alguien que sepa más que yo para que pueda aplicar alguna técnica un poco más avanzada, ¿ya? También es importante que como primeros auxiliadores ustedes jamás, de los jamás se asuman un riesgo innecesario, ¿ya? Y por eso mismo, ustedes pregunten a viva voz, grítenlo si es necesario dentro de la situación en la que estén, si hay alguien que tenga conocimiento en primeros auxilios. ¿Por qué? Porque si hay alguien que tenga conocimientos en primeros auxilios, pueden trabajar en conjunto. Ahora, si no hay nadie, evidentemente alguien tiene que pechugar con la situación, ¿ya? Pero siempre pregunten, nunca asuman que no hay nadie que sepa, ¿ya? Siempre tenemos que hacer lo contrario. Preguntar pensando y suponiendo que puede haber alguien que nos pueda ayudar, ¿ya? También es importante, y aunque suene súper irrisorio e ilógico, que si la persona a la cual ustedes van a auxiliar está consciente, tienen que decirle, mi nombre es Perico Los Palotes, yo tengo conocimiento en primeros auxilios, ¿me dejas ayudarte? Evidentemente la persona nos va a mirar con cara de poker face, ¿cierto? Así como con cara de ¿por qué me estás preguntando esto? Por favor, ayúdame. Pero uno por normativa debiese hacerlo. Cosa que después cuando uno le esté prestando los primeros auxilios y la persona cambie de opinión, no diga, ah, no, es que esta persona está actuando en contra de mi voluntad. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros nuestro respaldo. ¿Ok? Ahora, tenemos que ver el otro lado de la moneda, de que si la persona está inconsciente, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Siempre sospechar de que si está inconsciente, que pueda quedar inconsciente, lo voy a colocar de lado, de costado, siempre y cuando yo no sospeche de una lesión en la columna vertebral, porque si una persona, yo sospecho que tiene una lesión en la columna vertebral, no lo puedo mover porque puedo agravar la lesión, ¿ya? ¿Y por qué lo voy a colocar de lado? ¿Por qué Profe, podría colocar yo a alguien de lado? Para que Dígame, no se Kelly. asfixie. Provocar algún... lo que pasa es que yo una vez estaba carreteando y atropellaron a una persona que cayó a mis pies. Y, y en ese momento yo sabía que no tenía que moverlo porque era un golpe fuerte, podía tener alguna lesión en el ¿Ya? cuello, la columna.
Creo que pero me está después dando empezó, taquicardia con tu relato para saber para dónde va. sí, y después empezó a roncar. Y ahí yo, por lo que he escuchado o leído, es como que está, se está grabando o se puede tragar la lengua o cosas así. O sea, no tragar la lengua, pero no puede respirar porque le tapó la vía aérea. En ese Ujú. caso, ¿qué, qué se puede hacer? Porque Colocarlo no de lo lado. moví, no lo moví. No lo moviste, ni un problema, pero lo que sí se puede hacer es abrir la vía aérea y verificar si es la lengua la que está obstruyendo la vía respiratoria. Porque si es Ya, la lengua yo la puedo mover con los dedos sin activar el ya, reflejo nauseoso. Pero si es otro ya. objeto el que está obstruyendo la vía respiratoria, ahí estamos en problema. Porque obviamente yo no puedo meter, por ejemplo, no sé, una pinza que es rígida hasta la garganta, ¿cierto? Para poder sacarlo, porque evidentemente lo voy a hacer vomitar, ¿ya? Y ahí tengo que buscar la Entonces, si forma era esa diga, de girarlo, claro, pero ahí lo que había, si pudo haber sido lo de la lengua por lo que empezó a roncar. pudo haber sido la lengua, así como también, dependiendo de cómo fue el chancacazo, como diríamos, el El golpe, impacto. el impacto puede haber sido incluso una desviación de tráquea. ¿Qué Profe, significa? Empezó a roncar después. mm, Por eso, puede incluso haber sido una desviación de la tráquea o el golpe tiene que haber golpeado alguna parte, algún músculo que se comienza a inflamar y comienza a generar una desviación de la tráquea. Y la garganta, ¿cierto? Tenemos los conductos y la tráquea, literalmente, digamos, al lesionarse, comienza a obstruir la vía respiratoria. Ah, ok. Gracias. profe, en este caso, o sea, ya entonces el orden en el caso de una urgencia sería llegar y primero revisar si tiene la vía aérea permeable y luego lateralizarlo. Primero, verificar qué pasó, verificar en dónde estás. Siempre la primero va a ser la verificación de la escena segura. ¿Y eso qué Sí, significa? Que independiente de dónde esté, yo tengo que verificar si yo no corro peligro. Eso es lo primero. Y eso lo ya, vamos pero a ver. Y en en cuanto al cuanto al orden, procedimiento sí, médico, sí, a eso me refería. sí, en cuanto al procedimiento, digamos, de atención, primero verificar vía respiratoria, comprobar y confirmar que no haya lesión o que no haya presunta lesión de la columna vertebral. Y si no hay lesión de la columna vertebral o presunta lesión de la columna vertebral, recién lateralizar. Porque si incluso si hay presunción, no lo puedo mover. ¿Ya? Ojo, si hay presunción Profesora, tampoco. Dígame. es que igual me pasó a mí cuando yo venía del trabajo, hubo un accidente de una moto, ¿ya? Y el chico estaba solo tirado y yo qué hice, me bajé de la micro, sin saber nada, ¿no? Pero mi primer auxilio fue verlo cómo estaba, si respiraba, estaba bien, y después como que ponerle de costadito porque se llenó de saliva. Y Ujú. ahí comenzó a botar de costado y después reaccionó y me dijo, gracias por ayudarme. Pero todos miraban y nadie se acercaba. Nadie hacía nada. No, nadie se Pasa. acercaba. Y yo fui y me dijo, es que yo le dije, mira, yo también soy extranjero y fue un extranjero. Y los demás como de acá, igual como que tienen miedo ir, ¿no? Y llegaron harta gente que son extranjeras, pero fui la única y me dijo, igual me agradeció mucho porque la persona que llegó, otro chico más, a su traje con una moto, me dijo, estoy muy agradecido de usted, me dijo, porque si no le hubiera pasado eso, usted no lo hubiese ayudado, me dijo, se hubiera muerto, porque se hubiera ahogado con la saliva. Por eso hay que tener harto ojo ahí. La mayoría de la gente cuando ve una situación de emergencia, fíjense que se ponen a mirar, pero no hacen nada. Eso es cierto. No hacen nada porque a nadie le gusta meter mano. ¿Ya? Es el morbo, el morbo. Exacto. Lo puede más. Ahora, otro principio de los primeros auxilios es que cuando uno tiene una situación de emergencia o de urgencia, por lo general el cuerpo tiene a tener una tendencia a la baja en la temperatura corporal. Por lo tanto, la persona puede, en este caso, sufrir algún tipo de hipotermia. Así que siempre mantener la temperatura corporal, ponerle alguna chaqueta, alguna manta o algo, la idea es abrigarlo, pero no como hijo único que va al Polo Norte, ¿ya?
sino que nos estamos refiriendo a abrigarlo, de mantenerlo calentito, ¿ya? No de empollarlo, para que se entienda la diferencia. Siempre tenemos que tratar de ser empáticos para poder recordar el tema del apoyo psicológico básico, la contención. Y dentro de lo que es la empatía y el apoyo psicológico básico, va incluida el evitar realizar promesas incumplibles. Por ejemplo, yo a una persona accidentada no le puedo decir jamás, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. Frase muy cliché, pero es lo que la mayoría de la gente suele decir. Sí. Y es lo que la mayoría de las veces no debiésemos decir. Lo que yo puedo hacer para hacer una contención, un apoyo emocional básico, es preguntarle a la persona, ¿necesitas que me comunique con alguien? Ya llamamos a la ambulancia, tranquilo, tranquila, la ambulancia ya está en camino, voy a estar aquí contigo hasta que llegue la ambulancia, mantente tranquilo, trata de relajarte, estamos aquí para ayudarte, ese tipo de contención. Pero jamás el decirle, no, tranquilo, si todo va a estar bien, porque es algo que yo jamás voy a poder confirmar. Es algo que yo nunca voy a poder de alguna manera cumplir, porque yo no sé lo que le va a pasar a esa persona en el transcurso desde donde está accidentada hasta el hospital, o lo que le va a pasar estando en el hospital. Yo solo sé lo que puedo cumplir en el momento. Y lo que yo puedo cumplir es llamar a alguien que necesite, o sea, contactarlo con alguien que necesite activar el sistema de emergencia, mantenerme al lado de la persona afectada hasta que llegue el sistema, hasta que llegue la ambulancia. Esa es mi contención básica. Esas son mis herramientas en cuanto a apoyo psicológico. La contención. ¿Ya? Jamás, de los jamases, si una persona ven que está accidentada, muevan a la persona a menos que sea estrictamente necesario, que corra en peligro su vida o que corra peligro digamos, la vida de la persona que está accidentada o la vida suya. Pero solo si es necesario, si no es necesario, si podemos detener el tráfico, si podemos mover las masas, hagámoslo y mantengamos a la persona en el lugar. Lo ideal siempre a un accidentado, sobre todo, es moverlo lo menos posible. ¿Ya? Y de acuerdo a la gravedad de la situación, activen el sistema de emergencia. Si ustedes vieron que una persona iba caminando delante suyo y se fue de bruces al suelo, eso es Mary, y la persona ¿cuánto se llama? Se cayó, se golpeó, tiene la rodilla pelada, se paró sin problema, ¿eso realmente ameritará llamar a la ambulancia? No. Criterio. Sabemos que los dispositivos médicos aquí en Chile, sobre todo las ambulancias, son un sistema que falla y falla mucho. Que porque no hay ambulancia, que porque no hay quien las conduzca, que porque generalmente las cuestiones están malas o están en reparamiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también tenemos que aprender a utilizar el criterio para saber, ¿realmente amerita la situación una llamada a la ambulancia? ¿O podemos hacer el intento de que la persona llegue por sus propios medios al centro asistencial? ¿Ya? Ahora, si por necesidad imperiosa ustedes tienen que activar el sistema de emergencia, tienen que entregar 4 datos que son los más importantes. El lugar exacto de donde ocurrió la emergencia, el número de teléfono del cual están llamando. Ahora, ojo, si esa persona accidentada viene con un acompañante, yo voy a dar mi número o voy a dar el del acompañante. Del acompañante. El acompañante. Del acompañante. Siempre el del acompañante. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan algo con respecto a la persona que está accidentada, a lo mejor yo no voy a saber responder. De hecho, evidentemente, si yo no lo conozco, no lo voy a saber responder. Claro. Pero, si viene con el acompañante y el acompañante la conoce o lo conoce, ¿sabrá responder mejor que yo? Exacto. Sí. Sí, ¿cierto? Por eso que... Viene acompañado. Exacto, si por algo viene acompañado, ¿ya? Entonces, siempre, dependiendo de la situación, entregar o el número personal o el número del acompañante. Si está o no está acompañada la persona, de eso depende el número que ustedes van a entregar.
traten siempre de entregarle el total de las personas afectadas. Hay uno que está sentado en la vereda, hay otro que está tirado en el piso que no se mueve, hay otro que está dentro del auto, hay otro que salió volando. Detalles. No importa que sean macabros y escabrosos, pero detalles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, el sistema de emergencias también sabe cuántos dispositivos enviar al sitio del suceso. Porque no es lo mismo decirle, no, tengo una persona sentada en la vereda, se siente mal, pero estamos ok, a decirle, no, tengo dos personas se ven dos personas dentro de un auto, hay otro que está tirado en la vereda, hay otro que, ¿cuánto se llama?, está sentado acá al lado mío, etcétera. No son la misma cantidad y no son tampoco las mismas necesidades, ¿ya? Y también tienen que decirle el estado en que se encuentra. Por eso que les digo, tienen que dar detalle. Yo lo veo que se mueve, no lo veo que se mueva, veo mucha sangre, no veo que respire, está gritando, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende la idea hasta aquí? Sí. Ya. Sí, Sí. Ahora, dentro de las precauciones, tienen que pensar siempre. Las precauciones se desglosan de los principios. Por lo tanto, si las condiciones no son seguras, o sea, si yo llego al sitio del suceso, verifico la escena y veo que corro mucho peligro, yo siempre lo que debo hacer es, ¿qué debo hacer? Protegerme, Sí, pues no cuidarme, acercarse más, pues si corre riesgo, no acercarse más al lugar. valorar mi vida. Mi- Exacto. Mi vida es importante, así como la del paciente, pero si yo corro peligro, sabiendo que ya hay una persona accidentada, tengo que mantener la cantidad de personas accidentadas en una y no sumarme a la ecuación, ¿ya? Así que mantengo mi podría ser como, distancia. ¿Cómo? podría ser como una bala perdida y yo no puedo ir porque me puede caer la otra bala a mí. Efectivamente, y definitivamente. Lo mismo que cuando veo una riña y veo a una persona que está apuñalada en el piso. Yo ni amarrá me voy a ir a meter, muy enfermera seré, pero ni amarrá me voy a ir a meter entre medio para decirle, oye, por favor, déjense de pelear. Mi vida, Porque el aire es muy fuerte. oh sí. Siempre llegar con carabineros, ¿cierto, Daniel? También es importante. Bueno, en ese tipo de casos sobre todo. ¿Ya? Pero, insisto, mi vida también vale, mi vida también preocupa y yo no tengo que ser parte de la ecuación en cuanto a personajes afectados se refiere. Yo tengo que mantener la distancia y desde la distancia trato de tranquilizar lo mejor posible a la persona, a- informándole. Ya llamé a los bomberos, a los carabineros, a rescate marítimo, a quien sea que tengo que llamar, dependiendo de la situación, y ya activé el sistema de emergencia, vienen en camino, por favor mantente tranquilo y en el lugar, ¿ya? Y siempre protegerse de las responsabilidades legales. Y de aquí se desglosa el punto anterior que habíamos visto en los principios, que si la persona está consciente yo le tengo que pedir autorización, ¿ya? Aunque suena ilógico, pero siempre pidan la autorización. ¿Por qué? Por el tema de el actuar contra su voluntad es algo que está muy, muy mencionado y lamentablemente una persona, por mucho que no le esté prestando primeros auxilios, igual nos puede decir, no, es que esta persona está actuando en contra de mi voluntad porque no sabemos tampoco el estado mental en el que está la persona que estamos auxiliando. Y si esa persona se pone a gritar como loco que prácticamente uno lo está ultrajando, siendo que solamente le queremos prestar primeros auxilios, evidentemente va a quedar una embarrada más o menos grande, ¿ya? Así que siempre pedir autorización. Nunca den primeros auxilios si la persona no le entregó la autorización. Si la persona dijo que no, es no y punto. Lo que yo hago es me mantengo al lado, activo el sistema de emergencia y me quedo ahí hasta que llegó la bombero, la ambulancia, etcétera. A quien corresponde le digo, sabes que yo traté de prestar los primeros auxilios, pero no quiere. Uno no sabe el por qué la persona no va a querer. A lo mejor no quiere porque yo no soy profesional específico del área de la salud, porque no soy un médico, porque solo tengo conocimiento en primer auxilio, uno nunca sabe qué está pasando por la cabeza de otra persona. ¿Ya? Una consulta, profe. Dígame. Si la persona
no quiere que le presten los primeros auxilios, pero el acompañante quiere que auxilien a la persona pues, con la que va. ¿Hay qué sucede? Le tengo que hacer caso al accidentado, Exacto. porque la persona si está en sus facultades, o sea, puede no estar en sus facultades mentales, pero si la persona a la cual yo quiero auxiliar está consciente, créanme que se va a armar una tole tole porque la persona va a gritar, va a chillar, va a patalear y va a decir, mientras que el acompañante lo único que quiere es que sí, pero la persona quiere que no. Entonces, aquí lo que manda es la persona accidentada. Lamentablemente no manda el acompañante. ¿Ya? Así que hay que ahí, lamentablemente, decirle, si la persona no quiere, yo no puedo hacer nada. También es importante el evitar hacer comentarios. Uno no sabe quién está al lado. Y dentro de la ley de deberes y derechos de los pacientes hay una parte que dice mantener la privacidad del paciente y el secreto entre, digamos, paciente y profesional. Si bien es cierto, ustedes no son del área como tal de la salud, pero recuerden que están atendiendo a una persona, prestándole primeros auxilios del área de la salud, ¿ya? Por lo tanto, no deben emitir ningún tipo de comentarios, ni que la persona se veía mal, ni que estaba grave, nada, nada de eso es necesario. Ustedes lo Otra que tienen consulta. que, dígame. En este caso, si es una persona que trabaja en una empresa, debe firmar algún documento que acredite que no quiso recibir los primeros auxilios ni la ayuda. Sí, definitivamente sí, porque si la persona se negó a recibir primeros auxilios y posterior al accidente laboral la persona comienza a presentar algún tipo de complicación, la persona va a decir, no, es que esta complicación fue producto del accidente de trabajo que yo tuve. Y ahí que llega, demanda, ¿cierto? Pero ¿Cómo ¿qué se es lo llama que el tenemos? documento? Es un documento de negación a ¿cuánto se llama? A prestaciones de atención de primeros auxilios. De hecho, no tiene un nombre, pero si la persona se negó a recibir primeros auxilios, si no estoy mal, dentro de las empresas tienen un documento de rechazo a la atención. Y ese es el que la persona tiene que dejar firmado y cuánto se llama con fecha y hora de que no quiso recibir las prestaciones de primeros de atenciones preventivas. ¿Ya? Mantengan la temperatura corporal, no administren medicamentos y tampoco administren ningún tipo de líquido a una persona que está en una situación de emergencia, a menos que sí lo indique un profesional o que sea, digamos, indicado por un médico. ¿Ya? ¿Por ¿Por qué, qué? profe, eso lo de la... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso lo de la agüita? Porque la persona no sabemos si se puede atragantar. Y recuerden que el agua también puede producir una obstrucción de la vía respiratoria. De hecho, puede producir Aunque, una broncoaspiración. aunque esté consciente o... 100% consciente, sin ningún tipo de lesión, yo le puedo dar agua a una persona. Pero si le llega a pasar algo porque la persona se tomó el agua que yo le di, soy yo la responsable. Ya. Eso es cierto. Disculpe, y en lo típico sí que pasa sobre ya, la hipertensión, cuando Ujú. baja o sube y le ofrecen agua. No debiesen. Veámoslo de la siguiente manera. Te lo voy a explicar un poco de la parte lógica. La hipertensión cuando sube, la presión cuando sube, es porque hay mucha acumulación de líquido, en este caso de sangre. Si yo le doy agua a una persona que tiene la presión alterada, estoy administrando líquidos. ¿Qué va a pasar con los líquidos que ya tiene adentro? ¿Van a subir o van a bajar? Van a Vale. subir. Por lo tanto, puedo incrementar la crisis hipertensiva. Mientras que las personas que están con una hipotensión, por lo general, yo no le debiese administrar líquido. Lo que yo debiese es recostar a la persona, levantarle las piernas para fomentar el retorno venoso a la zona del tórax. Esa es la forma correcta de aumentarle la presión a una persona que está hipotensa, Mm, ok. más que darle agüita. ¿Ya?
Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta o vamos bien en el tema? ¿Vamos Está bien? clarito. Ya. Entonces, son las 8:15. No nos vamos a tirar de sopetón con las 2 horas. Vamos a ir un break de las 8:15 hasta las 8:25. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. A las 8:25 volvemos y terminamos de ver lo que nos falta. ¿Ya? Así que vayan, tómense un cafecito, abríguense que está helado y nos vemos a las 8:25. ¿Ya? Profe, consulta. Ya, gracias. Siga. Nos podemos desconectar del Zoom, ¿cierto? Se pueden desconectar del Zoom, pero recuerden que después a las 8:25 tienen que volver a ingresar. Sí, ya, profe. ¿Ya? Gracias. Nos vemos a Gracias. 8:25. Ya, acá.
Hola, Berta, apaga tu micrófono. Ya, estamos de vuelta. Ya, profesora, muchas gracias. Ahora, entonces, vamos con la segunda patita y vamos a hablar de lo que es el ABC de la emergencia. Yo creo que les quede bien clarito que el ABC de la emergencia lo vamos a ver ahora porque es la evaluación general de la escena, ¿ya? Del cómo yo manejo la situación digamos, de urgencia o de emergencia en el momento, ¿ya? ¿Para qué? Para que después no lo confundan cuando nosotros hablemos del CAB del RCP, que son dos cosas completamente distintas, ¿ya? ¿Por qué hago la aclaración? Porque después muchos alumnos llegan digamos, llegamos al módulo de RCP y me dicen, pero profe, esto ya lo vimos, ¿ya? Y no, no es lo mismo, ¿ok? El ABC de la emergencia es la valoración inicial, es cómo nosotros podemos organizar y priorizar dentro de una situación, dentro de una escena, digamos, del sitio del suceso, a quién ayudo primero y a quién ayudo después. Porque evidentemente, y aunque queramos, no somos pulpos para poder ayudar a todas las personas en el mismo momento y a todas por igual, ¿cierto? Yo tengo que priorizar quién es la persona que requiere más atención versus quién requiera una atención, digamos, posterior, ¿ok? El ABC de la emergencia recibe el nombre por las siglas en inglés. Airway, Breathing, Circulation. O sea, vía aérea, buena respiración y circulación. ¿Ya? En eso se transforma. ¿Ya? Esto está validado, a veces un poco olvidado, podríamos decirlo, porque uno cuando está en una situación de emergencia, lo primero que tiende a hacer es a auxiliar a la persona que está más cerca de uno, ¿cierto? Pero tenemos que pensar que a lo mejor no siempre nos vamos a encontrar con solo una persona accidentada, a lo mejor nos vamos a encontrar con muchas personas accidentadas dentro de una escena misma, ¿ya? Entonces, de esa manera yo voy priorizando a quién ayudo primero, a quién ayudo después. Por ejemplo, cuando nos toca categorizar una escena del suceso, lo primero que yo tengo que verificar es lo que yo le decía antes a Daniel, la escena segura. ¿Qué es la escena segura? ¿Alguien sabe? Sobre el ambiente, Un poquito más específico, Kelly. El el lugar donde se lugar, el no encuentra el correr accidente. riesgo. Es asegurar el lugar donde está el accidente. Asegurar el lugar donde está el accidente. O, Transformado o asegurarse de que nosotros no seamos los accidentados. Eso, transformado al español chileno y en palabras cortas y simples, asegurarme de que el lugar a donde yo me voy a ir a meter, no voy a correr peligro yo. Pocas palabras, ¿ya? De acuerdo a eso, si yo veo que la escena o la situación es segura para mí y puedo prestar primeros auxilios sin ponerme en riesgo, ahí yo recién ingreso a la escena y comienzo a categorizar. Primero verifico las vías aéreas. ¿Qué significa? Si yo tengo una persona inconsciente, lo primero que voy a hacer es tomar el pulso, ¿cierto? Pero hay muchas personas que estando en una situación de emergencia no están respirando, no necesariamente porque estén en paro, sino que también pueden estar, en este caso, ¿cuánto se llama? Respirando mal, porque pueden estar atragantados. Piensen que cuando una persona sufre un accidente, piezas dentales se pueden fracturar, se pueden romper y se pueden ir hacia la parte trasera de la garganta. Cuando una persona está inconsciente y completamente inconsciente en una situación de inconsciencia total,
para que se hagan, para que me entiendan bien el concepto, la lengua se puede desplazar hacia la parte trasera de la garganta y obstruir la vía respiratoria. Entonces, lo que yo debiese hacer, si veo que la persona ya le tomé el pulso y tiene pulso, verifico vía aérea, abro, ¿cierto? Y miro, todos tenemos celulares, o por lo menos la gran mayoría, y que yo sepa de todos los celulares que han salido hoy en día, no hay ninguno que no tenga linterna, ¿cierto? Entonces, ¿Verdad? ¿qué es lo que yo hago? Tomo mi celular, abro la boca, y miro. Ya, la lengua está desplazada. O, no, se ve algo blanco y me doy cuenta en los dientes, chuta, le faltan los 2 dientes delanteros. ¿Qué es lo que yo hago? Trato de, si es la lengua, la trato de movilizar para poder poner a la persona, si no sospecho de una lesión de la columna vertebral, la lateralizo para que la lengua se pueda desplazar inmediatamente y hacer esto, de lado, ¿cierto? Y ahí automáticamente, la persona comienza a respirar sin ningún tipo de inconveniente. Profe, Dígame. al lateralizarlo, ¿puede ser para ambos lados o hay un lado en específico? Puede ser para ambos lados. En las personas embarazadas es donde se prioriza lateralizar. ¿Para qué lado? ¿Izquierdo? Exacto. ¿Por qué? Por el retorno de la circulación fetal. Pero solamente en la mayoría de los casos se recomienda para el lado que la persona no tenga lesionada. Pensémoslo desde ese punto de vista, porque por mucho que yo lo quiera lateralizar para el lado izquierdo, si la persona tiene una lesión para el lado izquierdo, no lo puedo poner por el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, da lo mismo para qué lado. ¿Ya? Solo las personas embarazadas, si yo tengo que lateralizar a una persona embarazada, tengo que tratar de priorizar el lado izquierdo. ¿Ya? Ahora, si yo habiendo lateralizado a la persona, sigue esta sin poder respirar bien y veo que tengo algo atragantado en la parte posterior de la garganta al momento de digamos, de movilizar la lengua, lo que yo puedo hacer es aplicar en este caso la técnica de ganchillo. Meto el dedo sin llegar hasta la parte posterior de la garganta para no, digamos, activar el reflejo nauseoso al tocar la zona de la úvula. Meto el dedo tipo ganchillo, muevo en tipo gancho y trato de sacar el objeto. Si yo habiendo hecho esa maniobra una sola vez, el objeto no sale, no la vuelvo a realizar. ¿Por qué? Porque si yo lo movilicé, tengo el riesgo de que el objeto en vez de salir, se vaya más hacia atrás. ¿Ya? Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es verificar. Logro abrir, abro. Se escucha aunque sea un ruido respiratorio, significa que entonces a la persona sí le está pasando oxígeno. Por lo tanto, todavía no corro peligro al 100% de que la persona sufra una parada respiratoria. ¿Por qué? Porque todavía al escucharse un ruido respiratorio, significa que todavía hay flujo de aire. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Ahora, si yo quiero verificar la vía aérea, puedo utilizar la maniobra frente a mentón. Insisto, esta maniobra solamente la voy a utilizar si no sospecho de una lesión de la columna vertebral. Ningún otro caso. ¿Ya? Si hay sospecha, presunción de lesión de la columna vertebral, yo no puedo utilizar la maniobra frente a mentón. ¿Por qué? Porque la maniobra frente a mentón me indica que la persona tiene que estar en posición horizontal y lo que yo voy a hacer, como la maniobra lo dice, pongo mi mano en la zona de la frente y la tiro hacia atrás y con la otra tomo el mentón y lo dejo hacia arriba. Y la nariz queda como en posición de olfateo. ¿Ya? De esa forma, teniendo la cabeza así, yo lo que debería lograr hacer en la posición horizontal es alinear la vía respiratoria. Veámoslo de la forma anatómica. Cuando nosotros estamos sentados así, ¿cierto? Y aquí vienen los Art Attack. No se burlen de mis dibujos, ¿ya? Cuando nosotros estamos sentados en posición vertical, ¿cierto?
nuestra vía respiratoria está así. Aquí está la boca, el cuello y todo lo que es la parte de la tráquea, ¿cierto? Cuando yo aplico la maniobra frente-mentón en una persona que está horizontal, la cabeza sigue estando así, porque recordemos que nuestra cabeza es redonda versus la parte de los hombros que son rectos, ¿correcto? Entonces, aquí es donde se puede estar produciendo algún tipo de obstrucción. Entonces, si yo aplico la maniobra frente-mentón de la forma correcta, lo que yo voy a hacer es alinear la vía respiratoria y vamos a eliminar eso. Voy a alinear la vía respiratoria y en vez de que quede en posición como de L, lo que yo voy a hacer es que quede en posición, entre comillas, pseudo vertical. Y alineo, porque la boca va a estar acá, garganta. ¿Se entiende la idea? Sí. Para esto sirve la maniobra frente-mentón. Al alinear, yo debiese desobstruir esta zona de acá y poder permitir que la persona respire mejor. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar alineado. ¿Y por qué no la puedo aplicar en una persona que yo sospeche de la columna vertebral? Porque piensen que yo al hacer esto, voy a estar moviendo esto. Y si hay una lesión de la columna vertebral, todo esto se va a desalinear y se puede generar algún tipo de lesión. Y una lesión, ustedes saben que las lesiones, sobre todo en la columna vertebral, la mayoría son permanentes. ¿Cierto? Entonces, con esa maniobra yo puedo alinear, puedo verificar, puedo desobstruir. Si la obstrucción, habiendo hecho eso, no se elimina, créanme que la persona al poco segundo de yo estar atendiendo la va a caer en paro respiratorio y inmediatamente ya ahí no tengo que aplicar ninguna otra técnica más que la RCP, que es la que vamos a ver en módulos más adelante. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? 10 de 10. Sí, profe, sí. Segundo punto. Cuando yo tengo una persona en una situación de emergencia, voy a verificar la buena respiración. ¿Y cómo voy a verificar la buena respiración? Porque una vez que yo he aplicado la maniobra frente-mentón, puedo utilizar la maniobra MES. Mirar, escuchar y sentir. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando una persona está respirando de forma correcta o tiene buena respiración, yo voy a mirar que el tórax se está expandiendo y contrayendo, ¿cierto? Al yo aplicar la maniobra MES, lo que voy a verificar es que el tórax se expanda de manera simétrica y se contraiga de forma simétrica. Porque si yo veo el pecho y veo que el pecho se eleva así, o que se eleva así, o que se eleva así, ¿qué es lo que puede estar indicando? Fractura de costilla. No, un infarto. Fractura de costillas. E incluso en algunas ocasiones, y dependiendo de la forma en que se produce la lesión, podemos sospechar de lesiones como neumotórax, que significa que hay aire que se pasa a la zona del tórax y hace que un lado se comprima más que el otro, o el neumotórax, que es lo mismo, pero con sangre. E incluso podemos tener la función de ambos, que es el hemoneumotórax, que significa que todo esto se infla, el tórax se expande y contrae de forma asimétrica, y lo que tengo aquí en esta cavidad es aire y sangre. ¿Y cómo se siente eso? Cuando ustedes tocan aquí, si ustedes se tocan en estos momentos en la zona del tórax, en esta parte de aquí, ustedes sienten huesitos, sienten carnecita, ¿cierto? Y pueden sentir los huesos del esternón. Cuando ustedes ven a una persona con un neumotórax o un hemotórax, ustedes van a sentir aquí como que estuvieran tocando Plumavit. Y se va a sentir como duro, pero a la vez muy blandito. Pero no van a tocar hueso, porque todo esto va a estar inflado. ¿Ya? Y eso es una emergencia médica por donde se le mire. El problema es que nosotros como primeros auxiliadores no podemos tratar un
neumotórax, ni un hemotórax, ni un hemoneumotórax. ¿Por qué? Porque para eso hay que aplicar una técnica específica que se aplica solamente con, digamos, con conocimientos avanzados. ¿Ya? Segundo, al escuchar, yo evidentemente voy a poder escuchar ruidos respiratorios. Y eso significa que si yo siento tipo ronquidos, tipo silbidos o tipo chirridos, como cuando la gente respira entre dientes, significa que todavía sigue habiendo algo que está obstruyendo la vía respiratoria. No al 100%, pero sí hay una obstrucción que a lo mejor no logro descifrar porque evidentemente no es visible al ojo en estos momentos de nosotros. Ya es ahí donde sucede lo que yo le explicaba delante a Kelly, que incluso puede escucharse ruidos respiratorios y al mirar yo la zona de la tráquea puedo verificar que la tráquea está chueca. Y eso significa que hay una desviación de la tráquea que puede ser lo que provoque en este caso la respiración ruidosa. ¿Ya? Así que ahí también eso significa una situación de emergencia en donde la persona necesita atención médica inmediata, porque evidentemente si esa persona no le logro reconstituir el flujo respiratorio a la brevedad, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, estamos hablando de una persona que tiene flujo respiratorio, pero si yo no la atiendo al tiro, ¿qué va a pasar? Profe, voy a repetir que se Puede me quedó tener un paro pegado. respiratorio. La pregunta, Betsy, fue, si yo escucho ruidos respiratorios, pero no atiendo inmediatamente a esa persona o lo más rápido posible a esa persona, ¿qué es lo que le va a pasar? Lo que va a pasar con ese paciente que tiene una respiración dificultosa. Se Paro puede dar, respiratorio. se puede asfixiar. ¿Ya? ¿Y por qué se da asfixiar? Si sigue respirando. Ah, No, ya. todavía tiene posibilidad Ah, de seguir rebotando o sea, si es que tiene algo ahí en la garganta, todavía hay posibilidades de que lo expulse por sí solo, ¿no? exacto, existe posibilidades que expulse por sí sola. Entonces, tenemos dos opciones. La posibilidad es que la persona, estando consciente, logre expulsar el objeto que esté obstruyendo las vías respiratorias o en su defecto, que la persona colapse. Pero en este caso no va a colapsar por falta de oxígeno, porque tiene todavía oxígeno dando vueltas. La persona va a colapsar por el cansancio del sistema respiratorio. Porque si bien es cierto, está recibiendo oxígeno, pero no está recibiendo el mismo oxígeno que una persona en su situación normal. Está recibiendo menos oxígeno del que debiera. Entonces, eso es lo que colapsa el sistema respiratorio, que termina colapsando el sistema cardíaco. Y los dos en conjunto hacen un paro. ¿Ya? Y el tercer punto, que es el sentir, yo siento la respiración. Yo siento como la persona al inspirar se siente el cambio de temperatura en la zona de la nariz, porque cuando uno inspira, si ustedes se ponen la mano en la nariz, van a sentir un cambio de un cambio en la temperatura en el aire de la zona de la nariz. Se siente inmediatamente más helado. Pero cuando yo expiro, se siente también el cambio de temperatura porque el vapor de agua que sale a una temperatura más alta que la temperatura ambiente. ¿Ya? Si yo tengo estos tres elementos digamos, funcionando de manera correcta, voy a mirar un tórax que se expande y se contrae de forma normal, que no se escuchan ruidos al respirar y que además yo siento sin ningún tipo de problema la inspiración y la expiración de la persona al momento de respirar. ¿Ya? Vamos a borrar mi chantotac. ¿Y qué es lo que no debemos hacer cuando yo estoy evaluando la buena respiración? Si yo veo que una persona no está expandiendo y contrayendo el tórax y además no siento en este caso la respiración y habiendo tocado en este caso el pulso, tampoco hay pulso, inmediatamente comienzo a hacer RCP porque significa que esa persona está en paro. Una persona que pasa más de 10 segundos sin respirar o sin
pulso, significa que está en paro cardiorrespiratorio y yo lo tengo que evaluar y yo tengo que actuar inmediatamente, porque cada minuto que pasa una persona sin recibir el oxígeno necesario, pierde alrededor del 10% de su capacidad vital. O sea, pensemos qué es lo que pasa cuando esa persona pasa 5 minutos sin recibir ayuda. Tiene más Literal, posibilidades de fallecer. exacto. Por lo tanto, ahí nos jugamos el 50 y 50. Sí. Tenemos 50 para allá, tenemos 50 para acá. ¿Ya? Entonces, si en 10 segundos yo no veo expansión y contracción, no siento pulso y además no siento respiración, inmediatamente inicio RCP, sin pensarlo, absolutamente nada. ¿Ya? Y el último punto, que es la letra C, que es la circulación, yo todo lo anterior lo tengo funcionando al 100. O a lo mejor no, pero ya sé, por ejemplo, cuál es la parte que está fallando. Puedo saber si está fallando en este caso digamos, la vía respiratoria o si está fallando la buena respiración, ¿cierto? Entonces me falta evaluar la parte circulativa. La parte de la circulación estoy evaluando en este caso el nivel de alerta, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en la circulación, si yo tengo una persona inconsciente, en este caso consciente o en su defecto inconsciente, pero que esté respirando de forma normal, significa que entonces el corazón está funcionando bien. Lo único que la persona está inconsciente. Por lo tanto, el daño quizás que haya sufrido la persona ya no es a nivel circulatorio ni respiratorio, sino que puede ser a qué nivel. Cerebral. Exacto. Puede quizás tener un daño a nivel cerebral, lo que significa un daño a nivel neurológico, ¿ya? Y evidentemente eso no lo vamos a saber hasta que el paciente sea trasladado al servicio médico de urgencia, que ahí le tienen que hacer todo el tema de los escáneres, resonancia, lo que sea que necesite el paciente para evaluar por qué sigue inconsciente, pero está respirando normal, ¿ya? Y eso significa, entre comillas, que si la persona está consciente, respirando sin ningún problema, o inconsciente, pero respirando sin ningún problema, entre comillas, se puede decir que es una persona que está, para nosotros como primeros auxiliadores, estable. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer en ese tipo de casos? Vuelvo a insistir en lo mismo, va a ser muy majadero, pero espero que les quede bien claro que si no hay lesión de la columna vertebral, lateralizamos. Y ocupamos la posición lateral de seguridad para evitar que en caso de emergencia la persona no comience con síntomas nauseosos o que comience a vomitar y en este caso genere una broncoaspiración porque la persona está en posición horizontal. Si yo lo tengo lateralizado, todo lo que la persona expulse sale, pero no se queda. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que, ¿cuánto se llama? Verificar. Si la persona no está respirando o está respirando de forma anormal, ya sea con ruidos o como boqueando, a eso, por ejemplo, yo lo tengo que trasladar inmediatamente al centro asistencial, porque significa que la persona en cualquier momento cae en paro. Hay una respiración, o un tipo de respiración en los pacientes que sufren una situación de emergencia que es bastante particular, que se le llama respiración tipo gasping. Uno dice, pero la persona está respirando. Sí, está respirando, pero está dando literalmente bocanadas de ahogado. Y la respiración tipo gasping es como cuando uno saca un pececito fuera del agua. ¿Y qué es lo que hace el pececito? Empieza. Eso mismo en los humanos sucede y se le llama respiración tipo gasping. Es una respiración agónica. Es una respiración que en cualquier minuto nos indica que esa persona va a caer en paro. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio está colapsando. Lo que está haciendo al respirar la persona de esa forma es tratar de ingresar grandes cantidades de oxígeno con ayuda de la musculatura accesoria de la zona del tórax para expandir esta zona y que entre más oxígeno, pero no está entrando nada, ¿ya? Porque generalmente cuando una persona respira de forma agónica o tipo gasping,
Si ustedes hacen el ejercicio y después cuando terminen la clase y tratan de respirar de esa forma, se van a dar cuenta que se van a llenar de aire. Pero se van a llenar de aire en la zona abdominal. No se van a llenar de aire en los pulmones. Hay una parte que sí va a pasar a los pulmones, pero hay una gran parte, por no decir que alrededor del 70% de ese aire que entra por respiración agónica, que se va a la zona de la guatita. Y ahí, evidentemente, el oxígeno no nos sirve, a menos que queramos volar como un globo aerostático, ¿cierto? Por lo tanto, para poder realizar la posición lateral de seguridad, es importante que tengamos claro el concepto de sin lesión en la columna vertebral, ¿ya? Y si por ese motivo yo sospecho de una lesión en la columna vertebral, pero necesito urgentemente lateralizarlo, yo puedo mover a la persona siempre, pero en una condición que se llama en bloque. ¿Qué significa? Que yo voy a mover a la persona, pero en un solo movimiento. ¿Cómo hago eso? Lo que yo voy a hacer es tomar a la persona que está en una posición horizontal, voy a levantar la rodilla que esté, digamos, contraria a donde estoy yo, como se ve en la imagen. Yo estoy al lado derecho, ¿ya? Lo que voy a hacer es, tomo una manito y la pongo como en posición de L, y la otra manito de la paciente lo puedo colocar a la zona del hombro o a la zona del tórax. Es complejo cuando tratan de ponerlo hacia la zona de la cara porque igual puede molestar. Así que yo recomiendo a la zona del tórax o a la zona del hombro. Pongo la manito, elevo la rodilla que está en el lado contrario y tomo a la persona por el hombro. O sea, agarro. ¿Qué tomo? Tomo la rodilla, tomo el hombro. E idealmente, si cuento con un auxiliador, le pido que se preocupe de tomar la cabeza para que a la cuenta de 3, 1, 2, 3, yo giro el cuerpo y mi auxiliador gira la cabeza. Entonces la persona se mueve en un solo movimiento. ¿Se sigue la idea? ¿Sí? Sí. De esa forma, cuando ustedes pasan la rodilla o sea, la pierna izquierda por sobre la pierna derecha en una posición como de L que se ve aquí en la imagen, se van a dar cuenta que la persona literalmente va a quedar así de ladito y no le va a ser posible devolverse a la posición horizontal original, porque la pierna le hace las veces de ancla y literalmente la deja allí hasta que la persona en este caso se vuelva a su posición ya sea horizontal o hasta que sea necesario. Esta posición, ¿por qué me es útil en la mayoría de los casos de primeros auxilios? Porque evito que si la persona vomite, broncoaspire o ingrese nuevamente contenido gástrico. Evita el desplazamiento de la lengua por inconsciencia hacia la zona de la garganta y que eso evidentemente obstruye la vía respiratoria. Y además nos permite poder realizar una valoración de la forma en que está respirando esa persona, porque yo puedo de mejor manera el tórax, cómo se expande, se contrae. Puedo además tener acceso a la zona de la carótida de la aorta para poder tomar el pulso y verificar si la persona está con un buen pulso o está con un pulso, digamos, que se ha ido disminuyendo. Y es mucho más rápido para poder volver a la posición horizontal original y comenzar a hacer la maniobra de RCP si es que es necesario, si es que vemos que la persona se termina de descompensar por completo. ¿Ya? Insisto, solo si es necesario en una persona que yo sospecho una lesión de la columna vertebral lo voy a movilizar, pero siempre en bloque e idealmente con ayuda de terceros. ¿Ya? Porque recordemos que siempre se tiene que movilizar la cabeza junto con todo el resto del cuerpo, porque cuando yo estoy solo o sola y voy a aplicar la maniobra en este caso, de posición lateral, váyanse en que la cabeza va a demorarse más en girar que el resto del cuerpo cuando yo solo movilizo a la persona, porque no va a haber nadie preocupándose de la cabeza, sino que la cabeza se va a movilizar por el movimiento de inercia, ¿cierto? Que yo genero al lateralizar al paciente.
¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, lo encuentro súper Ninguna, interesante. profe. Ya. Me alegro mucho que les haya gustado la clase porque esto por lo menos fue la primera parte, digamos, del módulo de primeros auxilios. ¿Qué les pareció la clase? Súper. Bien. ¿Les gustó? Bien. Muy Sí, interesante, me encantó. Interesante. Me alegro muchísimo. sí, estuvo muy interesante. Ahora, insisto, lo que a mí más me interesa es siempre, que le repito mucho a mis alumnos, siempre, 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 si ustedes no saben cómo se produjo el accidente, lo mejor es siempre presumir que hay una lesión de la columna vertebral, porque generalmente uno cuando llega a un sitio de un accidente o al sitio del suceso, ¿cierto? Yo no voy a saber qué es lo que pasó. Yo voy a ver a la persona tirada en el suelo, ¿no? ¿Cierto? Uno puede preguntar, oye, ¿sabes qué pasó? ¿O qué le pasó a la persona? ¿Qué le pasó a la señora? Etcétera. Pero no siempre voy a tener toda la información. Entonces, como no siempre voy a tener toda la información, lo mejor es presumir. Y presumir en pos de cuidar, en este caso, ¿cuánto se llama? La vida de la persona, la vida del paciente. ¿Ya? Eso. Vamos a pasar la asistencia Súper entonces. buena la clase, profesora. Me interesó mucho. Me alegro muchísimo. Yo creo que la clase que viene les va a gustar un poquito más. En la clase que viene vamos a ver quemaduras, intoxicaciones y convulsiones, si no estoy mal. De hecho, pero como les, pero como les dije, yo les voy a, ¿cuánto se llama? A enviar el cronograma para que sepan lo que vamos a ir viendo clase a clase. Hay clases que a lo mejor no Ok. vamos a tener tanto tiempo para poder interactuar porque como es harta materia que tenemos que ver en poquito tiempo, ¿ya? La idea es que podamos ir conversando, ir mirando la materia, pero si tienen la opción de poder repasarlo, ¿ya? Y llegar a lo mejor con algún tipo de pregunta puntual, igual es una buena opción, ¿ya? No les digo que así van a ser todas las clases. Hay clases que a lo mejor van a ser un poquito más fáciles de sobrellevar que otras, ¿ya? Pero como les digo, Eh, si tienen la opción, mejor. Profe, ¿y se podrá imprimir los documentos, lo que acabamos de ver? De hecho, está todo disponible en el aula virtual para que lo puedan descargar si así lo necesitan, ¿ya? Eh, Ya. Ojo, no se asusten si ven que el PPT que yo les estoy mostrando lo ven diferente al PDF. Recuerden que esto que yo tengo acá en el PPT es lo mismo que ustedes tienen en el PDF, pero lo único que cambia es el formato, porque para mí evidentemente es más cómodo pasarles las materias en PPT que en PDF, ¿ya? Por un tema de formato, que es más cómodo, etcétera. Pero en estricto rigor es exactamente lo mismo. Puede que tenga una que otra imagen más, pero es lo mismo, ¿ya? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar la asistencia. Carlos Profe, Groiza. Ahí está Carlos. Sí, ahí está Carlos. Betsy Bravo. Presente. Maritza Carvajal. Marcela Flores. Mario General. Ahí está. Elena Yanco. Ahí está. Presente, profe. Ya, si me equivoco con algún nombre, ustedes me dicen si está mal pronunciado, ¿ya? Widlin Joseph, ¿puede ser? ¿No? Chute, justo no está para saber si estaba bien. Judy Livia. Presente, profesora. Berta Londoño. Presente.
Elizabeth Molina. Arlen Díaz. Presente, profesora. ¿Cuál es su segundo apellido? ¿Orlaza o Díaz? Díaz es el segundo. Díaz es el segundo. ¿Orlaza es el primero? Sí. Ya. María Paladines. Presente, profesora. Natalia Pereira. Presente, profesora. Flor Ramírez. Presente, profesora. Daniel Riquelme. Presente, profesora. Blanca Sepúlveda. Presente, profesora. Pamela Suárez. Gisela Valdés. Presente, profe. Y Kelly Vázquez. Presente. ¿Hay alguno de los presentes que no haya nombrado dentro de la lista? Sí, profe, yo, Gloria Rincón. Glorita, ¿cuándo se matriculó usted? Ayer, ayer Ah, o ya. hoy, no recuerdo. Creo que fue hoy. Perfecto. Hoy pagué la película, sí. Ya, Gloria, yo la voy a dejar presente dentro de la lista, no hay problema. ¿Alguien más que esté en la misma situación? Ya, mis estimados y estimadas, fue un gustazo haber compartido esta primera clase el día de hoy con ustedes. Como se podrán dar cuenta, el día jueves es feriado, por lo tanto, de aquí no nos vemos hasta el próximo martes. ¿Ya? Uy, tan lejos, profe. Sí, hicimos, como se diría, el toque y el despegue al tiro. ¿Ya? Pero es para que queden con es para que queden con el gustito, para que me extrañen, para que me echen de menos, para que busquen la próxima clase, para que reposen un poquito. La grabación de la clase va a estar disponible en el aula virtual a partir entre de las 9:30 y 10 de la noche para quien quiera revisarla. Y como les digo, nos vemos el día, denme un segundo para poder confirmarles, necesito confirmar algo. Nos vemos. ¿Dónde está? Sí, nos vemos el próximo martes, ¿ya? Así que el próximo martes ahí volvemos con la segunda parte de este módulo que me parece, insisto, vamos a ver quemaduras, intoxicaciones, convulsiones, ¿ya? Chao, chicos. Profesora, el 20. Cuídense. Chao, El 20 de chao, agosto. Buen gracias. fin de semana. Profesora. Chao. Chao, chao. Chao.